Estados Unidos es un país donde puedes comprarte todo lo que tú quieras, pero en donde no deberías hacerlo. ¿A partir de qué edad voy a hablarle a mi hijo o a mi hija? Yo tengo una niña de 4 años, voy a hablarle de sexo. ¿A partir de qué edad voy a hablarle de las drogas? El gran choque que tenemos los latinos cuando venimos a los Estados Unidos es encontrarnos ante el reto de insertarnos en una sociedad, en un sistema que nos obliga a ser responsables y tener una buena educación financiera. Lo que hace relevante la vida de Warren Buffett es su vida austera, lo que tú dices, los hábitos. Él sigue teniendo un Chrysler del año 92, sigue viviendo en su misma casa de los años 60. Lo que es impresionante es que Warren Buffett saca un Motorola de los años 90. O sea, el mensaje que él le demuestra a la humanidad es que si tú quieres hacer dinero, tienes que ser experto en una cosa, no en hacer dinero, en no perder ni gastar dinero. Donald Trump peleó con Elon Musk. Se le volaron los tapones a los dos. Yo no sé qué le pasó a Elon Musk. Una guerra contra el presidente de los Estados Unidos y la acción cayó $400. ¿Ahí bueno, compra o no compra? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arrolladores. Hoy tenemos con nosotros a un verdadero arquitecto de la libertad financiera. Ignacio Sánchez no solo lleva más de 25 años ayudando a personas y empresas a transformar sus finanzas, sino que lo ha hecho construyendo puentes sólidos entre Latinoamérica, Estados Unidos, España y Canadá. Es un profesor universitario, fundador de NT Investment Academy y CEO de múltiples firmas de consultoría financiera. Pero, sobre todo, es un estratega que no apuesta al azar, diseña caminos. Desde la gestión de portafolios de inversión hasta el coaching financiero personalizado, Ignacio tiene una sola misión: ayudarte a pasar de la incertidumbre al crecimiento con propósito. Así que si estás listo para cambiar tu relación con el dinero y aprender a construir riqueza con inteligencia, no te muevas. Esta conversación y este podcast es para ti y puede ser el punto de quiebre que estabas esperando. Bienvenido, Ignacio, bienvenidos a Arrolladores. Gracias, Julia, gracias, Víctor, por esta excelente invitación. Estoy muy contento y es para mí un honor estar aquí con ustedes. Ignacio, la idea es aportar valor a todo este público que nos está viendo el día de hoy. Mira, hay muchas personas que piensan invertir alguna vez en su vida. Hay muchas que no piensan en inversiones, pero hay otras que en realidad sí están pensando en invertir y no hayan o no tienen un camino claro de qué es lo que deberían hacer. Para ti, háblanos un poco de tu experiencia en cuanto al público que tú has trabajado. ¿Cómo debería ser el camino para empezar a hacer tus primeras inversiones? Claro que sí, Víctor. Fíjate, cuando hablamos de invertir, aquí hay que partir de un punto de vista: la cultura y la educación financiera, y también un poco esa situación geográfica de la persona, porque no es lo mismo hablar de inversión y de finanzas para alguien que está en Latinoamérica o para alguien que es propio de estos países anglo. O sea, para un norteamericano, invertir desde que nacen ya forma parte de la receta de vida. Es muy normal ver a una persona de este país, Víctor, Julia, que tiene un 401k, un Roth IRA, que tiene ya un fondo para el retiro, porque partimos de la base de que lo que yo haga en mi vida quizás no vaya a ser suficiente para garantizarme un retiro. Por otro lado, a nivel de empresa, el empresario norteamericano entiende que debe de crear distintas fuentes de flujo de caja. ¿Qué significa eso, Víctor, Julia? Que el dinero viene y se va de 3 distintas fuentes. De las operaciones, que es lo que tú haces técnicamente para ganarte la vida, tu profesión, consultor, panadero, lo que sea, eso se mide a través de un flujo de caja, que es el flujo de caja de las operaciones. Cuando vendes mucho y eres muy bueno en la revisión de la estructura de costo y en tus egresos, eres una persona que eres capaz de hacer buen dinero, un buen revenue mes a mes. La otra partida o el otro factor que permite el ingreso de dinero a una persona y una empresa es el flujo de caja del financiamiento, que es que según tu relación con los bancos y la cantidad de crédito, en este país el credit score es muy importante, tú puedes tener una buena relación y demostrar una buena reputación financiera y te va a permitir a ti tener buenos niveles de líneas de crédito para que en algún momento comiences a utilizar más el crédito de los bancos que tocar tu patrimonio como un activo de largo plazo. Esa manera de cómo entra y egresa el dinero a través de los créditos se anota en una partida que es el flujo de caja de
el financiamiento. Pero la más importante de todas es cómo ingresa y egresa el dinero por distintas fuentes de inversión. Que eso se anota en una partida que es el flujo de caja de las inversiones. Entonces, fíjate, ¿qué es lo que pasa, Víctor y Julia? Que en los Estados Unidos, el norteamericano tiene esta cultura un poquito más asentada porque es un tema cultural, de crecimiento. Ellos saben que tienen que hacer un buen récord crediticio para tener un crédito, un credit score por encima de los $700 para que el banco te vea como una persona responsable frente al uso de tus finanzas. Cualquier persona en los Estados Unidos sabe que tiene que hacer inversiones en real estate. No ver el real estate como la casa en donde yo voy a vivir, la casa en donde yo voy a hacer un portafolio de 10, 15, 20 casas para poder generar una renta que se pague y en realidad verlo como una inversión que va a crecer a un ritmo del 6 al 7% anual. Es un portafolio de activos que en el plazo de 15, 20 años, si yo lo liquido, voy a tener entre toda esa maquinaria quizás una rentabilidad o un rendimiento a futuro de $1 millón. Cuando tú hablas de inversiones, no hablas de una renta mensual. O sea, muchas personas piensan que hacen una inversión y ya el siguiente mes tienen que tener N cantidad de retorno. O sea, y generalmente nos enfocamos en un alto retorno. Yo quiero hacerlo porque si yo trabajo, yo me tengo que ganar un 30 o un 40% de retorno de inversión. ¿Eso en realidad existe o es un mito? No, eso es un mito. Y ahí es donde vamos, al tema de la cultura financiera. En un negocio normal, ustedes que son empresarios saben que en una tasa de rendimiento por encima del 8 y el 12% es maravilloso. Tu margen, que es la diferencia entre tu costo por mantener tu negocio, por crear tu servicio y lo que te queda a ti como una utilidad, que vaya en estos países del 3 al 4 al 8%, ya es un éxito financiero. Porque esto es un país altamente competitivo. Esas inversiones, Víctor, de que yo me voy a ganar el 30, el 40, eso viene un poco de la fantasía que nos han mostrado las redes sociales y viene asociado a la otra cara de la moneda, que es la cultura financiera latinoamericana, que la arrastramos de nuestros países en donde se habla muy poco de finanzas, de números, de inversión, de Excel. Hay un famoso dicho que dice, yo tengo un amigo que dice, ojalá me hubiesen enseñado menos religión y más Excel, o menos educación física y más inversión. Y es verdad. En cambio, la cultura norteamericana y el gran choque que tenemos los latinos cuando venimos a los Estados Unidos es encontrarnos ante el reto de insertarnos en una sociedad, en un sistema que nos obliga a ser responsables y tener una buena educación financiera. Fíjate que hay algo que a mí me ha tocado, yo también hablo mucho de inversiones en mi trabajo, pues de inversiones en real estate, y me ha tocado hablar con muchas personas que dicen, mira, si yo tengo mi negocio principal, X, vendan lo que vendan, no, vendan caucho, vendan lo que sea, y yo invierto mi dinero y me gano un 30%, ¿por qué yo invertiría en la bolsa o por qué yo invertiría en real estate? La realidad, en lo que yo me he dado cuenta, es que las personas ven lo que se ganan, pero no ven cuáles son los gastos. O sea, te ganaste el 30%, ahora sácale de ese 30% de tu salario, porque tú estás ejecutando un trabajo, sácale el local, pago del local comercial, sácale el agua, la luz, el teléfono y deduce todos los gastos del personal que tienes hoy día. Y en realidad, ¿cuánto te queda a final de año? Correcto. Entonces, muchas veces, en mi experiencia, las personas dicen, no es lo mío, tu porcentaje es muy bajo, o el porcentaje de real estate de las inversiones son muy bajitas. Simplemente porque hacen la comparativa, no están comparando peras con peras ni manzanas con manzanas. Pero es que fíjate una cosa, Víctor, es que ahí ya tenemos un problema de raíz. Una cosa son tus operaciones y la actividad que yo hago para ganarme el pan cada día, sea consultoría, sea un servicio, o sea que creas un producto y para venderlo, y ahí, bueno, tienes que vender en volumen, y es lo que tú dices, que mis ventas sean de un buen volumen y que mi margen sea un margen óptimo. Es decir, que la diferencia, porque tú puedes facturar $100,000 al mes, pero puedes ser una persona pobre financieramente si tienes una tasa de gastos o de egresos de $90,000. Te van a quedar, o sea, estás moviendo una maquinaria de $100,000 para que te queden $10,000. Ahí hay una ineficiencia financiera. En cambio, una persona que sea capaz de producir $20,000 sólidos o $10,000 sólidos, pero que tenga una estructura de costos de $4,000, $6,000, te estás quedando con un 14%. Ven como una persona que produce $20,000 es más poderosa financieramente que el que produce $100,000. Es un tema de cultura. Es un tema de cultura y de revisión financiera para ver qué es lo que está pasando. Que en este país abunda, Víctor, Julia. Yo les voy a decir algo, porque yo tengo muchos años haciendo esto en Venezuela y en España. En Venezuela y en España yo me he conseguido más cultura financiera, en Venezuela
Yo iba mucho a la tele, hacía muchas conferencias, daba muchas entrevistas, muchas consultorías, y yo me he conseguido personas extremadamente pobres con cultura financiera, porque lo han aprendido por la crisis. Han aprendido a entender que una cosa es el dinero que yo me gano en el día a día y otra cosa son mis inversiones. Probablemente Julia y Víctor están viendo tener un portafolio de real estate para crear una cartera de inversión pasiva. Una cosa es que tú vendas asesorías para que una persona entre a ese negocio o haga su casa, que me gusta mucho más tu modelo de negocio, por cierto, que el de comprar la casa hecha. Me parece que tiene mucho más valor y optimizas los costos, Víctor. Pero otra cosa es que yo te diga, Víctor, yo quiero que tú me ayudes a, en un periodo de 5 años, tener 10 casas. Porque yo no quiero vivir de la renta. Yo no la voy a alquilar para vivir de la renta. Eso se hace después de cierto tiempo cuando tú recuperas el capital de inversión. Yo lo quiero porque esas 5 casas van a crecer año a año un ritmo de rentabilidad del 6-7%. ¿Qué quiere decir eso? Que en 7 años yo a esa inversión le voy a sacar el 70% de rendimiento. Con los portafolios de inversión en la Bolsa de Valores de Nueva York, que es lo que yo hago, es básicamente lo mismo. O sea, el portafolio no te va a dar la riqueza del día a día. Lo que vas a hacer es que vas a colocar un dinero en paralelo. Vamos a abrir una cuenta broker, yo te voy a enseñar a valorar empresas, te voy a decir cómo lo vamos a estructurar y qué pasos vamos a hacer para estar obteniendo un rendimiento entre el 20 y el 40% mensual, y eso lo vamos a replicar sucesivamente para que en paralelo a tu actividad de día a día, que son las operaciones, puedas tener un buen flujo de caja de las inversiones y crezca a través del tiempo. Cuando ya tú no puedas trabajar, Víctor, Julia, tú dirás, bueno, esto yo lo estuve trabajando 10, 15 años, ahora yo puedo meterle mano a esos rendimientos y voy a vivir mis años dorados del retiro. Esa es la vida. No hay Lamborghini, no hay casas en Brickell. O sea, ese es el marketing contra el cual hemos hecho una gran cruzada para que la gente no viva de pajaritos preñados, ¿saben? Fíjate, hay una cosa también, ¿no? Que yo creo que es cultural, como tú lo dices. La gente no entiende que tiene que diversificar el patrimonio. No, como dicen en Venezuela, no poner todos los huevos en una sola cesta, porque se te cae uno, porque las cosas pasan y por mucho que tú puedas analizar, siempre hay efectos políticos, efectos económicos que se te van de las manos, ¿no? Ciertos análisis en detalle. Ahora, ¿qué tan importante y de qué manera tú haces esa diversificación a las personas a las que tú ayudas a construir esa salud financiera o esa cartera de inversión? Muy buena pregunta, Julia. Porque en las sesiones de asesorías que nosotros hacemos, tú identificas un poco qué está buscando la persona. Para empezar, para invertir se necesita capital. Lo único que en mi mercado, las barreras de entrada son menos restrictivas que en otro tipo de capital. Si yo le digo, Víctor, quiero que hagamos una casa, vamos a construir una casa de mis sueños. Yo vi el excelente marketing que ustedes hacen, que los felicito, se ha dicho de paso. Quiero construir una casa como la que vi en tu anuncio, Víctor. Tú me vas a decir, vale, Nacho, vamos a ponernos a trabajar. Necesitamos entrar a $30,000. Wow, son $30,000. No todo el mundo lo tiene. En la Bolsa de Valores de Nueva York, esa diversificación, Julia, la barrera de entrada del capital de inicio es mucho menor. Porque estamos hablando de comprar acciones como Apple, Microsoft, Tesla, Netflix, Disney. Vamos a hacer un portafolio bien estructurado, bien pensado, bien valorado para ver los niveles de... Se analizan cuantitativamente las empresas y luego se aplican herramientas de balanceo de cartera. Una persona puede iniciar con 2,000, con 5,000, con 3,000 y es más líquido ese mercado. Yo puedo meter el dinero en el portafolio y puedo liquidarlo. Entonces, también respondiendo a tu pregunta, es distinto cuando tú asesoras a un empresario que él sabe que necesita diversificar el patrimonio de un dinero que tiene la empresa por allí congelado, que no está haciendo nada, a una persona que es padre de familia, que necesita hacer un retiro o dejarle algo ya a sus hijos y que puede disponer quizás de $500, $600 mensuales, $250 mensuales, como las famosas IUL, las famosas anualidades. La única diferencia es que esto lo maneja la persona, es una autogestión de su portafolio con asesoría, pero básicamente es la necesidad de la persona.
En resumidas cuentas, sí, la diversificación patrimonial es una obligación, porque el grave problema que traemos nosotros en Latinoamérica, sobre todo el venezolano, es que vivimos muchos años en el país más rico de Latinoamérica, que la gente aquí no lo entiende. Nosotros somos hijos del país número 1 en democracia, de la renta petrolera, que nos formamos, que nuestras familias logró tener lo que difícilmente podía tener otra persona en Latinoamérica. Y nos llegaron los días de las vacas flacas, donde todo eso se acabó por el desastre económico y político que ya todo el mundo también sabe. Entonces, el que no se diversificó en esa época porque vivía del día a día de una muy buena estructura económica, hoy día está viviendo el pesar de no tener inversiones que te ayuden. Muchas veces nosotros pensamos que nuestro momento ideal, nuestro momento que estamos en la cima económica nos va a durar toda la vida, y pienso que es uno de los problemas que tienen muchas personas. No pensamos en el futuro. Cuando estamos bien, no pensamos que nos vamos a poner viejitos y que vamos a necesitar ingresos en ese momento de la vida. Muchas veces me he dado cuenta de que nosotros cuando empezamos empezamos mantenidos por nuestros padres, vamos a la universidad y prácticamente estamos quebrados, nos graduamos de la universidad y seguimos quebrados todavía hasta que agarramos el primer empleo, y nos toma un tiempo escalar hacia un mejor cargo, y de repente dentro de 10, 20 años llegamos a ser gerente de una empresa o llegamos a ese puesto que toda la vida hemos soñado, ¿no? Y me he dado cuenta, cuando no tenemos cultura financiera, de que cuando llegas a ese momento que estás, digamos que en tu tope a nivel profesional, dices, bueno, ya he trabajado tanto, tengo 20, 30 años trabajando por esta carrera, que en vez de, en ese momento que ya estás generando los ingresos que estás buscando, en vez de diversificar, en vez de invertir, bien sea en la bolsa, bien sea en real estate, simplemente tener el hábito de hacer una inversión. ¿Ok? Simplemente lo que dices, bueno, ya me he esforzado tanto en mi vida que ahora sí estoy en el momento de cambiar el carro, de cambiar la casa, y más bien lo que te estás atando, ¿no? Te estás poniendo como un grillete en el pie para no poder seguir adelante, porque estás consumiendo, o sea, el fruto que cosechaste por 20 o 30 años. Correcto. ¿Te ha pasado eso alguna vez? A nivel de asesoría con personas que yo atiendo, sí, ha pasado muchísimas veces. Hay personas que lo tienen un poco más claro. Es todo un tema. Y acabas de tocar algo muy importante, Víctor, que es, fíjate, cuando al latino le comienza a ir bien en los Estados Unidos. Yo siempre le digo esto a las personas. Estados Unidos es un país donde puedes comprarte todo lo que tú quieras, pero en donde no deberías hacerlo. Yo les voy a mostrar el ejemplo. Por cierto, he sido un maleducado porque a estas alturas no les he entregado mi libro. Quiero entregárselo, Inversión de Alto Valor, para ustedes, que es un poco la guía del sistema de inversión de alto valor. Fíjate, Víctor, la persona más admirada en el mundo de las finanzas se llama Warren Buffett. Warren Buffett es un señor de Omaha, el oráculo de Omaha. Va a pasar a la historia como el gran inversionista que comenzó hace 60 años con $1,000, estrategias de inversión, y se va a retirar con $400 billones. Eso no es tan sencillo como la gente cree, que va a comprar índices o va a hacer un portafolio. El portafolio en 40 años va a multiplicar 1,000 en 400 billones. No, detrás de todo eso hay mucha estrategia, mucho networking, mucho capital de inversionistas que tú lo invitas a un fondo de inversión. Yo he tenido 2 fondos de inversión, conozco un poco cómo es manejar dinero de la clientela, del público. Pero lo que hace relevante la vida de Warren Buffett es su vida austera, lo que tú dices, los hábitos. Él sigue teniendo un Chrysler del año 92, sigue viviendo en su misma casa de los años 60. Él se casó, la esposa antes de morir le seleccionó su próxima esposa, que algo bizarro, que era su mejor amiga, o sea, pero tú ves... Esa parte de la historia no la sabía. Eso está rarito. Eso está raro, es bastante creepy, pero es así. Pero lo que es impresionante es que Warren Buffett saca un Motorola de los años 90, o sea, él demuestra, el mensaje que él le demuestra a la humanidad es que si tú quieres hacer dinero, tienes que ser experto en una cosa, no en hacer dinero, en no perder ni gastar dinero. Es un grave problema que tenemos en las redes sociales, Julia, Víctor, que a los chamos se les está ofreciendo una vida de marketing, una vida de locura, sin estudios, con Lamborghinis, o sea, sí, eso lo puede hacer una persona cuando tiene muchos años y ha tenido una disciplinada vida financiera, con educación. Tú puedes manejar los créditos y tú tienes que saber cómo mantener un equilibrio financiero, pero
esa no es la regla, esa es la excepción a la regla. La regla es... Todo empieza por un sacrificio, evidentemente. Tú no Fíjate. puedes hacer Claro. inversiones y también a la vez malgastar tu dinero en cosas que no te van a producir. Estás quemando el futuro. Ya. Se hacen los sacrificios hoy para lograr la recompensa al futuro, que es que tú llegues a los 60, 70 años, tengas tu casa, que tus hijos puedan ir a la universidad o pueden hacer lo que quieran y que el problema no sea un dinero. Tengas un negocio y tengo un portafolio de X que me dio un rendimiento tal y ahí tengo 70, 100 mil, 200 mil para poder vivir de eso. Déjame preguntarte algo. Tú sabes que una de las cosas que más impresiona al latino o al hispano cuando viene a los Estados Unidos es que tú aquí te puedes endeudar. Tú vas a una tienda sin dinero, sin $1 en el bolsillo, y puedes salir con el televisor de última era, con un carro, con el teléfono, el último iPhone que salió. Simplemente corres un crédito y sales con eso y quedas con una deuda mensual. Entonces, ahí es donde viene el tema de que hay deudas buenas y deudas malas. Correcto. Entonces, ¿cuál es tu opinión en eso? ¿Cuáles son las deudas malas? ¿Cuáles son las deudas buenas? ¿Qué debería tener la gente cuidado en su día a día de caer en esas tentaciones de deudas malas? Es que caemos en lo mismo, Julia. Fíjate, este es un país en donde tú te puedes comprar todo, pero no te lo puedes comprar. O sea, cuando vayas a comprar algo, primero hacerte la pregunta, ¿esto de verdad yo lo necesito? ¿Le va a aportar valor a mi vida? ¿Qué es valor? ¿Es algo que sume a tu patrimonio, sí o no? Es algo, me voy a comprar un iPhone, pero lo voy a convertir en un activo o en un pasivo. Un pasivo es que yo tengo un iPhone del año, que me endeude para pagarlo durante 1 año y medio y que no genere contenido, que sea solamente para chatear, para ver TikTok y cualquier tontería, ¿no? Entonces estás sacrificando algo, una línea de crédito, una tarjeta o un dinero que pudieras hacerlo para construir, robustecer tu patrimonio y tu marca personal, y en realidad lo estás botando por algo que se va a convertir en un pasivo, que te va a quitar dinero de esos flujos mes a mes. Es complicado porque uno puede caer en la tentación, Julia, de decir, bueno, pero ya yo tengo tanta edad, yo me lo merezco, gano tanto, yo puedo pagarlo. Sí, para eso trabajo. Para eso trabajo, lujo. para eso me vine a este país. Pero un momento, viniste a este país para ser más pobre de lo que eras en Latinoamérica. Sí, bueno, yo no me olvido de un caso, una persona, de todos esos cursos que tomamos al principio, una persona que estaba en un curso que estaba Víctor y a nosotros nos llamaba mucho la atención que la muchacha trabajaba limpiando o algo así, se quejaba todos los días de que no daba trabajado para pagar las deudas, pero tenía un carro que sacó nuevo del concesionario del año de paquete, tenía un celular del año de paquete, o sea, puras deudas. O sea, lo que hacía era trabajar para pagar las deudas y no tenía calidad de vida. Muchas veces no tenemos educación financiera en el colegio. Yo pienso que es un gran error del sistema educativo. Y voy a meter un poquito las manos en el fuego porque el sistema educativo es el mismo de hace 40 o 50 años con lo que estudió nuestros papás o nuestros abuelos. Y eso no ha cambiado. Hoy día debería haber una materia de finanzas, por ejemplo, como tú dijiste, en vez de educación física. De repente esto podría ayudar más a las personas. No está mal que hagas deporte, evidentemente. Creo que el ejemplo no fue el mejor. No fue el mejor. Evidentemente, no fue el mejor. Hay que hacer, pero sí tienes que incluir una materia claro. de finanzas. Presupuesto, planificación financiera. Correctamente. Aquí es score crediticio. Tú no te imaginas cuántas personas hoy día viven en los Estados Unidos y no saben cómo manejar su score crediticio. Porque esa es la vida, ese es el corazón de todo. Y más cuando quieres tener acceso al dinero. Ahora bien, te hago una pregunta. Ese padre que está allí, tiene su hijo adolescente hoy día y quiere crear, primero, el hábito de que su hijo invierta. Y segundo, quiere garantizar que él vaya a la universidad. Imagínate, nuestro hijo el más pequeño tiene 10 años. ¿Cómo yo puedo garantizar haciendo inversiones? Porque toca decir que podemos empezar con muy poquito dinero, que es muy bueno, porque empezamos con 100, 200 dolaritos mensuales. ¿Cómo yo puedo garantizar que mi hijo a los 17, 18 años pueda llegar a la universidad? Sabemos que vivimos en los Estados Unidos, las carreras son extremadamente costosas y uno de los grandes problemas es que cuando un hijo entra a la universidad se endeuda y no puede salir de esa deuda porque te graduaste, tienes un título universitario y debes 100, 200 mil dólares. Correcto. ¿Cómo podemos, como padres, ayudar a ese hijo a construir ese portafolio o esa columna económica para que a los 18 años tengan que estudiar? Maravilloso. Hablar en la casa. Fíjense, nosotros que somos padres, el gran problema o lo que uno piensa es, ¿a partir de qué edad voy a hablarle a mi hijo o a mi hija? Yo tengo una niña de 4 años.
voy a hablarle de sexo? ¿A partir de qué edad voy a hablarle de las drogas? ¿A partir de qué edad? Ahorita hay que hablarles de dos cosas obligatoriamente. Del comunismo y el socialismo que destruyen vidas. Hay que hablarlo claramente. Hay que educar a las nuevas generaciones a que no, o sea, que estén claros cuáles son los modelos políticos que destruyen sociedades. Eso hay que hacerlo y hablar de dinero. Eso cuesta. Papá y mamá hacen esto. Yo quiero la Barbie. No, porque esa Barbie cuesta $5 y tú tienes asignado $10 para juguetes a la semana. Si tú quieres hacer eso, tienes que hacerme tal tarea y yo te voy a dar esto como un premio. Que vean el valor de las cosas. No es darles porque no tuvieron lo que nosotros no tuvimos, o bueno, en el caso nuestro, no hacerlo tan dramático. Que tengan la vida que nosotros tuvimos. Nosotros en Venezuela tuvimos una maravillosa vida. Sí. A mí me lo dieron todo. Tuve excelente formación, como dijo Víctor, una buena familia. Gracias a Dios nunca nos faltaba nadie. Ni la persona más pobre en Latinoamérica, o por lo menos en Venezuela, en aquella época, comía y llevaban a los hijos a las universidades y podían salir a estudiar. Porque también la universidad era gratis. O sea, eso también es un concepto muy difícil de cambiar al que viene. O sea, ya la universidad no es gratis. Tienes que prepararte para eso. Correcto. Y ahí es donde lo que dice Víctor es muy importante. Hablar en la casa a temprana edad del dinero, del valor de las cosas, de lo que se tiene costo, cuánto cuesta, lo importante que es mantener las cosas y cuidarlas. Y en segundo lugar, sí hacer un fondo de largo plazo en una cuenta broker con unas inversiones. En el caso de los más pequeños, Víctor, Julia, el dinero nosotros lo podemos hacer crecer en 3 vías. Hay 3 factores que alteran directamente el dinero: el tiempo, el capital y el rendimiento. Tu hijo de 10 años tiene, con el favor de Dios, y así sea, 60 años para su retiro. Él puede asumir un portafolio de inversión con bajo riesgo, con bajo rendimiento, un rendimiento del 8 al 12%, pero que el 8 al 12% a través del tiempo es poderoso. Por lo tanto, a él se le puede hacer un portafolio de $1,000, $2,000 y dejarlo correr. Porque él va a tener el tiempo y el tiempo va a ayudar a que se apalanque esa inversión. Nosotros que no tenemos todo ese tiempo, o alguien que decida ya, Nacho, yo quiero hacer lo que es a eso a lo que me dedico, a crear la estructuración patrimonial. Yo lo que tengo son 5 o 10 años para mi retiro. Ayúdame, maravilloso. El tiempo lo tenemos que excluir de la ecuación. Ahora nos podemos o apalancar en el capital o en la tasa de rendimiento. El rendimiento que va a dar esa inversión año a año. ¿Qué capital tiene? Bueno, Nacho, yo lo que tengo son $5,000. Vale. $5,000 en 10 años. Para que crezca, quizás no es lo ideal. Vamos a excluir de la ecuación el capital de inversión. Ya con 30, 40, 50 ya se puede hacer algo sin necesidad de buscar altas tasas de rendimiento. Entonces allí nos queda una única fórmula que es el rendimiento. Hay que trabajar ese portafolio y esa es mi experticia. Ayudar a que esa persona, ese portafolio en ciertos niveles de rendimiento esté entre el 25 y el 40%, y lo explico en el libro cómo se puede hacer. Entonces siempre la persona, Víctor, tiene que pensar eso: o me apalanco del tiempo o me apalanco del capital. Tengo $100,000 por allí sin hacer nada, que ese debe de ser el 5% de la población. Déjame preguntarte algo. Algo que me surgió a mí. Yo tengo un 401k desde hace 7 años, desde que empecé a trabajar aquí, y es el caso de muchas personas que logran trabajar aquí en alguna empresa que lo da como parte de los beneficios. Y eso está solo. O sea, yo de vez en cuando me meto, veo cuánto tengo. ¿Tú consideras que es mejor mantener un 401k o retirar ese dinero para una persona, como decir, de nuestra edad? Pues, o sea, una persona que ya es un adulto, ya tiene hijos, de pronto me quedan, no sé, 30 y pico, 40 años para el retiro, pero eso está ahí solo. ¿Tú crees que es mejor que yo retire ese dinero y lo invierta en otra cosa, o que lo deje ahí y me olvide de él? Fíjate, Julia, todo va a depender. Depende de tus otras inversiones, el ritmo que vayan, si tienes otra inversión, una inversión real estate, si tienes otro capital colocado, quizás al ritmo que va pudiese
encajar sin ningún problema dentro de tu planificación financiera. El tema está cuando el 401k, el 401k y el Roth IRA, que son fondos como de retiro, planes de retiro, en donde, como funcionaba el seguro social, un poco para que la audiencia lo entienda, donde el patrono colocaba un dinero y el trabajador colocaba un dinero mensual. Aquí es lo mismo, pero no va a un fondo de tesorería, sino que va a un fondo de inversión, y ese fondo de inversión compran activos que están regulados por la ley. El 401k y el Roth IRA está regulado porque son fondos mutuales. Los fondos mutuales tienen que estar enmarcados dentro de una norma jurídica, de una ley. No son tan flexibles. Puede cumplir el propósito de que si se comienza a temprana edad, puede ser esa fórmula en donde el apalancamiento lo tenemos en el tiempo, pero para alguien que necesita sacarle buen dinero o que crezca un poquito más rápido en rendimiento, no nos va a servir. Ahí es donde entra un poco la fórmula del sistema de inversión de alto valor, que es hacer portafolios dinámicos, autogestionados con un consultor, con un asesor que te va a ayudar mensualmente, anualmente a revisar cómo va, pero habría que ver el caso particular, cómo está estructurado ese 401k, qué nivel de rendimiento tiene, porque lo otro es que la mayoría de esos planes, Julia, cuando tú liquidas para retirar el dinero, tienes una carga impositiva que claro, hay que revisar. revisar. Te quitan los taxes. Hay unos taxes que hay que considerar, entonces eso va contra el rendimiento de la cartera. Pero fíjate, tú cuando lo configuras, ellos te dan opciones. Entonces te dicen, bueno, tú quieres ser conservador, menos conservador, más arriesgado con las inversiones. O sea, la realidad es que, por lo menos yo tengo una profesión, yo soy ingeniero, o sea, no es una persona que soy neófita totalmente, y a mí me presentaron eso al frente y yo dije, bueno, lo recomendado, porque yo no tengo ni idea de qué hacer. Claro. O sea, mi educación en ese sentido, de saber qué tan agresivo o no agresivo, poner algo tan sencillo como eso, que lo tiene todo el mundo. O sea, que hay gente que llega y dice, ay, tengo ahí un fondo de retiro. A lo mejor como yo, se olvidan de que lo tiene. Hay gente que se olvida que lo tiene y se sorprende con lo que tiene, porque tiene 20, 30 años trabajando. Tú dijiste algo bien interesante. Y tema impuestos. Porque muchas veces no es cuánto te ganas, sino cuánto te queda después de pagar impuestos. Estas personas que tienen este dinero en el Roth IRA o tienen el 401, evidentemente es un dinero que entró allí sin pagar impuestos. Hay muchas personas, he escuchado, y quiero saber tu opinión, que simplemente buscan invertir ese dinero de manera agresiva porque saben que cada utilidad que entra allí no tienen que pagar impuestos sobre ella. Porque entra dentro del mismo Roth IRA, la utilidad queda dentro del paquete. Ok, fíjate, Víctor, ese es un tema muy importante, que es la cultura ya no financiera, sino la parte tributaria o la cultura fiscal en los Estados Unidos. Y casi en todos los países ocurre igual. Las inversiones son realizadas o no realizadas. Cuando hay un portafolio o una inversión que ya comienza a dar rendimientos positivos, es decir, que el valor de la cartera está por encima del capital que yo coloqué. Yo arranqué con $10,000 y en 2 años, ¿cuánto llevo? $12,000. Es decir, que ya yo he obtenido un rendimiento del 20%. Si la inversión sigue viva, no has vendido tu casa, no has vendido tus acciones, no has vendido tus bonos, eso es una ganancia no realizada. Sobre las ganancias no realizadas no se pagan impuestos. Buenísimo. ¿Cuándo se paga impuesto? Cuando yo digo, voy a venderlo. Oye, aquí tengo acciones de Tesla y Tesla me está dando en 3 años 1.87, que esos son activos que te pueden dar. Nvidia en los últimos 3 años ha dado 337% de rendimiento. Apple ha hecho 5 veces split. La acción ha ido de 100 a 1,000 y luego la bajan a 100 y hay un split, hay un dividendo de acciones. O sea, son acciones. Es un mercado que se los explico en el libro. El mercado en los últimos 50 años que mayor rentabilidad ha dado en la historia de la humanidad es el mercado de acciones corporativas. Es muy rápido el retorno, es muy líquido. El tema es que cuando tú agarras una inversión o tú haces trading y entonces tú estás comprando, vendiendo, comprando y esa es tu vida, porque eso es un oficio que es como cualquier otro oficio que uno tiene que prepararse y hacerlo bien. No es el oficio de las redes sociales, por favor. Yo tengo una cruzada contra el trading de marketing. Sí. Totalmente la tengo porque es el método más rápido de destruir patrimonio. Lo que pasa es que muchas personas buscan el rendimiento rápido. Entonces estas personas se ven como que embelesadas por decir, bueno, pero es que si yo compro, vendo y gano 1,000, gano 2,000, te enseñan los valores y entonces la gente al final dice, bueno, esto es lo que tengo que hacer yo porque necesito salir de mi problema económico. Exacto. Muchas veces no es una realidad.
No, pero la mayoría de las personas, por ejemplo, alguien que está haciendo aplicaciones, ve al trading como la opción de hacer 100, 200, 300 dólares diarios. Ahí voy a tu pregunta, Víctor. Si yo hago una operación de trading o hago una inversión de corto, mediano plazo y invertí $1,000 en Tesla o hice trading con criptomonedas, que ese es otro tema particular al tema de los activos, porque el tema bursátil y extrabursátil de activos que puedes comprar en Internet digitalmente tiene una característica en cada mercado. Yo hago una operación y hago $1,000 en Tesla, maravilloso. Bueno, usted tiene que tener en cuenta que a fin de año el 30% de esa operación es para el IRS. Tienes que sentarte con tu preparador de taxes o con tu CPA que te haga una buena estructuración, porque entonces estás haciendo del mercado bursátil, que es un mercado diseñado para inversiones, tu mercado de operatividad de día a día, y eso tiene implicaciones tributarias. Fíjate la mentalidad del legislador en tema fiscal. ¿Cuándo premia a nivel de taxes el legislador al inversionista? En el corto plazo, si yo hago operaciones para hacer dinero agresivas y compro y vendo y etcétera, yo debería de estar pagando una tasa entre el 17 y el 34% anual. En la medida que va avanzando el tiempo y yo dejo mi inversión sin realizarla, al término de 40 años, si yo la liquido a los 40 años, debería estar declarando el 2%. ¿Cuál es la mentalidad del legislador norteamericano? Decirle a la persona, si tú estás especulando, eso te va a salir caro, porque en la especulación hay depreciación patrimonial. En esa compra-venta ocurren errores, Víctor. ¿Tú consideras que esto es, cuando tú haces el trading, vas todos los días y compras, vendes, ¿esto es una inversión o es un trabajo? No, es una especulación, es un trabajo. Es un trabajo. Estás dedicando tiempo. Tú tienes que dedicarle no sé cuántas horas le dedica una persona al día. No, muchas horas. Y yo tengo salas de operación y yo preparo a profesionales que quieren ir por un proceso de preparación en FinLab Consulting, que quieren hacerlo como un método de vida, y yo les doy un entrenamiento muy particular, porque hay que entrenar la gestión del riesgo, la gestión del capital, la parte contable y cómo llevar una hoja de ruta para conocer un poco tu operativa en el mercado. Ahora fíjate, cuando hablamos de inversión, y eso lo aclaro mucho en el libro, es donde ocurren la gran cantidad de desencuentros y de equivocaciones en la población. La inversión está basada a el valor. Y esto lo tomo de mis maestros de finanzas corporativas, Aswath Damodaran, Peter Lynch, Harry Markowitz, Warren Buffett, etcétera, etcétera. La inversión está asociada al valor. La especulación está asociada al precio. Yo a todo el mundo, Julia, cuando entra en una sala de mentoría, yo le digo, ¿saben cuál es la diferencia entre el precio y el valor? El valor es lo que realmente, valga la redundancia, vale algo, y el precio es por lo que tú lo puedes vender o comprar. Oye, creo que es la primera vez en 20 años que alguien ha estado casi que en la línea. Es así, Víctor. Y eso no lo digo yo, eso es una frase de Warren Buffett. Precio es lo que tú pagas, valor es lo que tú recibes. El peor error que puede tener una persona es que se meta en un mercado sin conocer el valor del mercado o del activo que cotiza en ese mercado. Yo sé que a Víctor y a Julia no le pueden meter, no le van a vender una casa en San Cloud de $700,000. Ojo, puede ser que la casa por las bienhechurías lo valga. Mármol, tal, yo qué sé, una fuente de pescar, yo qué sé. ¿No? Yo soy un ignorante en materia de real estate, les confieso. Pero Víctor me decía, es que yo no voy a comprar una casa de $700,000 en San Cloud. Yo la voy a comprar en Brickell, porque el mercado me hace valor, porque en el momento en que yo la compre en $700,000, ¿cuánto tengo que sufrir yo para venderla? Quizás no la vayas a poder vender nunca, porque estás comprando una casa sobrevalorada del mercado. Entonces, fíjense, precio es lo que tú compras, lo que tú das, y valor es lo que tú recibes. En el mundo de las finanzas, y decirlo muy bien a la audiencia, a su audiencia, la inversión está asociada a técnicas de valor. Es por eso que cuando tú vas a invertir, tú tienes que valorar los activos. Es el primer pilar del sistema de inversión de alto valor. Y yo utilizo dos técnicas: valoración intrínseca y valoración relativa. La valoración intrínseca nos lleva a determinar el valor de una empresa analizando sus estados financieros.
Entonces, cuando yo veo que Apple debería de valer $500 por EBITDA, flujo de caja, pasivo, activo, price to earning, técnicas cuantitativas, yo voy a esperar a que el precio caiga por debajo a $200 y ahí voy a comprar activos en sabes descuento. ¿Cuánto cuesta realmente? Totalmente. Pero eso viene de educación, ¿no? Eso viene de ya tú hacer un análisis previo. Claro. Muchas veces yo digo, es la diferencia entre tú apostar o tú invertir. Correcto. Cuando tú inviertes tienes el conocimiento y sabes qué es lo que va a pasar a corto, mediano y largo plazo en los 3 escenarios. Cuando tú pasa mucho, ¿no? Vamos a hacer una inversión, vamos a comprar, porque todo el mundo está comprando Tesla. Yo compro Tesla. Simplemente porque me dejé llevar por un rumor. Estás apostando, estás invirtiendo. No tienes todas las variables controladas. Que no está mal, Víctor, no está mal especular. Hacer trading no está mal. Ustedes hacen, o sea, trading significa comprar y vender. Son dos estrategias. Es corto plazo o largo plazo. Corto plazo. Ambos. Y tú dices, porque eso lo hacemos todo. Yo voy a comprar este terreno porque yo sé que este terreno hubo una regulación algo y cuesta $3,000 el lote. No sé los términos. Ustedes, sí. por favor, disculpen que soy un ignorante en real estate, pero quiero llevarlo un poco al campo de ustedes. Yo lo hago todos los días. Donald Trump peleó con Elon Musk. Se le volaron los tapones a los dos. Yo no sé qué le pasó a Elon Musk. ¿Ya? Una guerra contra el presidente de los Estados Unidos y la acción cayó $400. ¿Ahí tú compras o no compras? Compro. Mientras los demás están asustados, hay otros que tienen el conocimiento y están comprando, claro, están aprovechando. Pero de nuevo, tienes que saber, tienes que tener información. Tienes que hacer inversiones, como se dice, informado, no inversiones por emocionalidad. Totalmente. Nacho, nunca he tenido la posibilidad de tener una persona como tu experto en lo que son inversiones. No lo había hecho anteriormente y no quiero despreciar la oportunidad para hacer una comparativa de lo que son inversiones real estate e inversiones en la bolsa. Pregunta número 1 que te tendría. Vamos a tratar, si hacemos las respuestas cortas y seguimos adelante, ¿verdad? Vamos. ¿Puedo apalancarme con los bancos? ¿Puedo apalancarme con crédito para hacer una inversión en la bolsa, por ejemplo? ¿Lo recomendarías o no lo recomendarías? Si se puede hacer, lo recomiendo cuando la persona tenga un nivel de finanzas equilibrada. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a crédito comercial, tú puedes pedir $10,000 o $100,000 y puedes crear un portafolio de inversión. Pero tienes que tener claro que tú vas a pagar la cuota, el pago mínimo y los intereses de tu trabajo. No le pidas al portafolio que te pague la cuota de la tarjeta de crédito porque esto es una inversión de largo plazo que tienes que dejarla desarrollarse. Entiendo. Si con tu trabajo de día a día tú puedes pagarlo, hágalo. Ok. Hágalo. Pero no se lo pidas al portafolio porque vas a comenzar a hacer trading y a liquidar y a hacer locuras aquí operando con dinero y vas a destruir el portafolio y te va a quedar una deuda dura. O sea, hay que tener educación financiera o no es necesario que la tengas. Búscate un asesor. Trabaja con un asesor. A que te ahorre el tiempo. Yo muchas veces digo, mira, no es lo mismo, lo repito, casi todos los podcasts lo repito en mi vida, lo digo todo el tiempo, ¿no? No es lo mismo ganarte $1,000,000 en 10 años que ganártelo en un año, ganártelo en un mes o ganártelo en un día. O sea, cuando tú valoras lo que el tiempo es lo más importante en la vida, tú empiezas a tomar acción hoy y no procrastinas. Uno de los grandes problemas que yo me he dado cuenta que tenemos es que dejamos las cosas para mañana. Mañana empiezo. Mañana hago mi primera inversión. Mañana aparto este fondo para mi hijo. Y ahí es donde viene el gran problema. Nos pasan los años, tenemos 40, 50, 70, 80 años, nos dimos cuenta de todo lo que no hicimos. Y en ese momento llega el arrepentimiento y decimos, wow, ¿por qué no lo hice antes? Víctor, recuerden siempre lo que les acabo de decir hoy. La gente no lo ve, no lo entiende. Hay 3 cosas que pueden hacer que tu dinero crezca. El tiempo, el capital que tengas o el rendimiento de la inversión que elijas. En la medida que tú sacrificas tiempo, como dices tú, tienes que ver cómo solucionas el grave problema del retiro o con un capital, que todos tenemos el capital que tenemos, o con buscar inversiones que ofrezcan alta tasa de rendimiento, que son inversiones agresivas. Lo mejor es hacerlo a tiempo. Nacho, nosotros cuando hacemos inversiones inmobiliarias, quiero ver tu punto de vista sobre esto, ¿no? Nosotros compramos propiedades, por ejemplo, que cuestan $100,000. Vamos a poner simplemente un número. Evidentemente hoy día cuesta una propiedad mucho más dinero que eso, ¿no? Pero podemos tener el control de $100,000 yendo a un banco y pidiendo prestado. Por ejemplo, si tú eres un dueño, si tú vas a comprar tu primera casa y que lo haces conscientemente, que lo vas a hacer por inversión, pero compras con crédito FHA con 3.5%, tienes el control de inicial.
el control del 100% de una propiedad. O sea, con $3.500 o $10.000 tienes el control de $100.000. ¿Puedo hacer algo similar con inversiones en la bolsa? Dame un poquito más de luces, Víctor, para tratar de entenderte. Básicamente, las inversiones que hacemos nosotros es utilizando el dinero de los bancos. Dinero, básicamente. Si yo compro una propiedad, por ejemplo, de $100.000, ¿ok? Y yo voy al banco y le digo, mira, yo quiero hacer esta inversión. El banco me financia, si lo ves desde el punto de vista inversionista, ¿ok? El banco me financia el 80% del valor del inmueble. Ok. Yo solo tengo que poner el 20%. Ok. Con el 20%, yo controlo el 100% de una inversión que yo sé que va a subir su valor. Correcto. Va a subir su valor en base o con base al precio actual del mercado. Correcto. ¿Me explico? Correcto, el benchmark. Él va a subir, no por los $20.000 que puse, de una propiedad de 100.000, yo puse el 20%, son $20.000, ¿ok? Sino que él va a subir su valor en base a 100.000. Maravilloso. Un 5, un 10, un 20, el porcentaje que sea. Ese es tu benchmark. A partir de allí es tu break-even, tu punto de equilibrio. Pero estoy ganando dinero con el 80% del dinero que me prestó el banco. Absolutamente. ¿Puedo hacer eso con las inversiones Sí. en bolsa? De hecho, fíjate algo. ¿Cómo yo veo los dos mercados? Tú vas al banco, pides un crédito y compras una casa. La casa no es tuya nunca. ¿Cuándo es tuya la casa? Pero tú vas ganando líquido. 30 años después. 30 años después. Pero estás ganándole como inversión. Le estás ganando el activo por una tasa de rendimiento. Ese es el valor de ese tipo de inversiones. Que tú hagas un portafolio, que logres una maqueta de tener 3, 4, 5, incluso alquilarla. Y la renta que pague la hipoteca. Porque el negocio está allí al ritmo al que crece el mercado inmobiliario año a año. Y luego, claro, por supuesto, después de cierto tiempo hay muchas maneras de manejar la estrategia. Tengo 5, la liquido las 5, pago todas las hipotecas y me queda este dinero. Con este dinero tengo ya el retiro, tengo un colchón de inversión, una rentabilidad. Es una manera de enfocar a ese mercado que son los mercados de renta fija. Los mercados de viviendas y de bonos tienen el mismo tratamiento. El mercado de acciones es un mercado de renta variable, varía. Yo compro acciones de McDonald's y las compro a $100. Si mañana cierran 120, me gana $20. Si mañana la fluctuación es en 90, perdí $10. Lo que pasa es que uno hace un portafolio diversificado para manejarlo todo como un ser viviente, compuesto de distintas acciones. Allí lo que pasa, Víctor, es que yo coloco $10.000, yo invierto y ya eso es mío. Ok, el 100%. El 100% es mío. Compro, vendo, es mío. Pero los brokers, que son bancos o son instituciones financieras, tienen niveles de apalancamiento. ¿Cómo funciona? Más o menos así. Los brokers serios y regulados como Interactive Broker, como Charles Schwab, que son los que yo recomiendo, los que he usado en los últimos años, 18 años manejando muchos brokers. Fui representante de 2 casas de broker y tuve un exchange de criptomonedas en Lituania. No, conozco muy bien el brokerage, lo que es ese mundo del manejo del dinero. El broker es un banco. Por cada $1 que tú le ingresas a tu cuenta de inversión, él te va a prestar otro $1. Cuando tú pases de los $30.000 de inversión, él te va a dar más dinero prestado. De manera de que, fíjate, Víctor, tú vas a invertir, le vas a colocar $20.000 a tu broker, portafolio que vamos a hacer, y tú vas a decir, ya va, pero yo aquí coloqué 20.000 y compré con Nacho todas estas acciones, tengo un portafolio bello, pero mi poder de compra es de 60.000, claro, porque el broker te ofrece un crédito instantáneo y te va a cobrar una tasa de interés. El tema es cómo utilizar el apalancamiento. Hay estrategias, que es la que yo le recomiendo a mis clientes. Vamos a trabajar los primeros 3 años para levantar en rendimiento al 70-80% esa inversión. Puede ser un poco más. Ahora estamos aplicando herramientas de inteligencia artificial, Víctor, Julia, que lo tengo en el 3er capítulo de mi libro, que es la revolución de la inteligencia artificial en las inversiones bursátiles. Cómo puede uno, con la toma de decisión precisa y rápida, aumentar en más rendimiento sus inversiones, porque son inversiones muy rápidas. Son las diferencias entre uno y otro mercado. Esto es mucho más líquido y también los rendimientos son más volátiles. O sea, Apple puede ir de 200 a 350 en un año fácilmente. Puede darte una buena tasa de rendimiento. Y viceversa. Entonces, fíjense, en la medida que tú tienes una buena estrategia de inversión y tú dices, bueno, tengo 20.000 invertido, tengo ya un 80% de rendimiento ganado, ahí yo voy a comenzar a utilizar el apalancamiento del broker. Pido otros 20.000 sustentados sobre los rendimientos, no sobre el capital, y compro más acciones para hacerlo más rápido. Los ricos están en Wall Street. Los ricos están en la banca y en Wall Street. ¿Por qué? Porque saben
utilizar esas estrategias. Mi propósito es llevárselo a la comunidad latina, que con poco puedas escalarlo. Se nos está yendo el tiempo. Sé que nos apasiona el tema, pero se nos está yendo el tiempo. Nacho, ¿quieres ofrecerle algo a nuestra audiencia? Un regalo gratuito a los que nos escuchan, a los que quieren y les llama la atención lo que estás haciendo. Claro. Dinos, ¿qué es lo que le quieres dar? No, a todas las personas, como ustedes saben, hacemos una sesión gratuita de asesoría, conversamos con todo el equipo de FinLab Consulting. Tenemos 2 guías, una guía de inversión básica y una guía de cómo la transformación de la inteligencia artificial en las inversiones. Y lo único que tienen que hacer es escribirnos por nuestras redes sociales, a través de la cuenta de Arrolladores o la cuenta mía. Yo estoy en Instagram como Nacho Business US. Ese es otro tema que no tocamos hoy. Yo allá era Nacho Trader y aquí tuve que hacer un cambio de marca por las condiciones del mercado. Pero claro que sí, Julia, cualquier persona que quiera hablar de esto, conversar, no solamente material, sino que yo mismo los voy a atender para ver qué quieren hacer, cómo pueden comenzar y darle. Buenísimo, Nacho. De hecho, te voy a felicitar por el excelente trabajo que estás haciendo en las redes sociales. Hoy día estás aportando muchísimo valor, y creo que es súper importante poder ayudar a otras personas a que puedan tener ideas de cómo crecer, no solo económicamente, sino a nivel personal, a nivel profesional. De verdad que quiero gracias con eso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Todos los que quieran empezar en este negocio y de generar un futuro financiero sin riesgos, pueden contactar a Nacho, pueden comprar su libro Inversión de Alto Valor. ¿Dónde pueden conseguir el libro, Nacho? En Amazon. En Amazon. Bueno, tan sencillo como un clic. Ignacio Sánchez López, Inversión de Alto Valor. Y bueno, agradecidos con tu presencia. Gracias. El tema de verdad que nos da para quedarnos aquí horas y horas, pero bueno, no se puede. Así que la próxima oportunidad. Y quiero cerrar con algo súper importante, ¿no? Muchas veces te preguntan por dónde voy a invertir y hemos hablado mucho de inversión el día de hoy. ¿Dónde invierto 1000? ¿Dónde invierto real estate? Mira, real inversión. Mira, la mejor inversión que ustedes pueden hacer en el mundo es esta. Es la inversión más económica. Totalmente. Estás comprando, no sé, por 15, 20, 30 horas, lo que sea que cueste el libro. Estás comprando años de experiencia que te van a ahorrar muchísimo tiempo, señores. Esta es la mejor inversión del mundo. Nos vemos en el próximo episodio.